شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو مات مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمين. Soy el padre Rodrigo Miranda del Instituto del Verbo Encarnado, soy sacerdote, misionero y he estado casi 10 años en Medio Oriente. Los últimos años he tenido el privilegio de estar acompañando a las comunidades cristianas en Alepo, Siria. He podido trabajar sirviendo a la iglesia en distintos lugares de Medio Oriente, en Tierra Santa, en Egipto, en Jordania y en Siria. Es una experiencia muy enriquecedora porque uno puede percibir de algún modo lo que vivieron las primeras comunidades cristianas. Los cristianos han estado allí en esa zona desde el inicio de nuestra fe. La gran cantidad de mártires que tiene la iglesia local de Medio Oriente llena las páginas de la persecución de los primeros santos. Por lo tanto, uno puede llegar ahí de algún modo percibir un poco esta realidad. Y con comunidades muy fervorosas, llenas de actividades, llenas de deseos de santidad, obviamente quizás desconocidas para nosotros porque son distintos ritos dentro de la iglesia, que también es una riqueza. Entonces, como sacerdote, como ministro de Dios, poder desarrollar mi ministerio sacerdotal allí es disfrutar de eso que se respire a primer cristianismo. En la congregación del Instituto del Verbo Encarnado básicamente está en Tierra Santa, en distintas zonas de Tierra Santa, en Egipto, en Túnez, en Jordania y en Siria, en Irak también. Para nosotros las tres misiones más emblemáticas son precisamente estas, ¿no? de la Franja de Gaza, una parroquia de la Franja de Gaza, en Siria, en Alepo, y en Irak, en dos comunidades, en Bagdad y en Irbil. A pesar de que la situación es complicada y es de mucho peligro, nosotros hemos visto necesario quedarse con los cristianos, quedarse con estas comunidades, porque de algún modo para ellos también uno es un reflejo o un pedacito de Dios. Y por otra parte también porque nosotros creemos que es importante llevarle otra vez al mundo occidental la fe de donde nació el cristianismo. Por lo tanto somos como una especie de puente. Cuando uno llega sobre todo a Tierra Santa, uno comienza a verificar todo aquello que le enseñaron en el catecismo. Todo aquello que es parte intrínseca de nuestra fe y sobre todo con Biblia en mano corroborar lo que se nos dice. Son los lugares santificados por el Señor. Y por lo tanto cuando uno llega ahí y ve que hay comunidades cristianas que han permanecido ahí desde la primera evangelización y desde el nacimiento de la fe, es de algún modo también conectarse con eso que nosotros somos. Y los cristianos lo viven casi tan naturalmente que a uno le sorprende. Les sorprende que el tocar los lugares santos, el lugar donde nació el Señor, en Belén, luego ver las manifestaciones de fe en el monte del Calvario, donde el Señor murió por todos nosotros, o lugares tan importantes como Damasco en Siria, donde tenemos al gran evangelizador de todos los pueblos, San Pablo, ver que ahí está el lugar mismo donde nació también esa conversión que para nosotros todos es una inspiración de nuestra propia conversión. Y después la gran cantidad de mártires del norte de Siria, que creo firmemente que nos da la gracia de la perseverancia a nosotros cristianos de otras partes del mundo. Uno de los primeros desafíos con el que uno se encuentra en Medio Oriente es ser minoría. Todo nuestro occidente es, al menos de nombre, cristiano. Pero cuando uno va a todos esos lugares, se encuentra que es un pequeño rebaño, como dice la Escritura.
Los cristianos somos minorías y tenemos que convivir siempre con dificultad a través de la historia con las dos otras grandes religiones como es el Islam y el judaísmo. Poco es lo que conocemos nosotros de estas dos religiones, y hablo en específico del Islam. Poco es lo que conocemos de este mundo islámico, de las personas que profesan esta fe. Hay muchas diferencias y muy profundas. Obviamente siempre implica un desafío el tratar de convivir y tratar de ser respetuoso a la libertad del otro que ha elegido seguir una fe determinada. Pero hay puntos que realmente son contradictorios entre el cristianismo y el Islam. Nosotros creemos que la salvación y la fe no es una doctrina o un libro. Nosotros pensamos que es y sabemos que es una persona que vivió, que es historia también, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hizo nuestro Señor es muy distinto a lo que se encuentra en el Islam. La salvación nosotros la vemos y la experimentamos y podemos creer en ella porque Jesucristo murió por nosotros y nos dio la gracia. En el Islam basta solo la profesión externa de la fe para ser musulmán, pero nada te corrobora que efectivamente Dios obra en tu alma para lograr esa conversión, para lograr ese camino de fe y para llegar al cielo, que es el fin de toda vida cristiana o vida religiosa, por así decirlo. El Dios del Islam es un Dios que es poder y autoridad. Por lo tanto, se nota eso en diversos ámbitos de la vida de los musulmanes en este caso. Por eso, por ejemplo, a nosotros nos llama la atención que se desarrollen en el tiempo los califatos o las dictaduras o una serie de imposiciones que nosotros llamamos en Occidente políticas, pero en Medio Oriente la religión y los otros ámbitos del ser humano están intrínsecamente unidos. Por lo tanto, cuando uno dice y habla del Dios del Islam como un Dios poder, un Dios autoridad, habla también de por qué se desarrollan estos sistemas políticos. Si Dios es poder, también afecta nuestra libertad humana. Por lo tanto, la dificultad de concebir lo que es el pecado, lo que es el uso de la libertad, la elección libre de una fe, y por lo tanto el libre culto y la libre profesión de una fe, o la conversión misma, son cosas que no se conciben en el Islam. Y después, quizás en este tiempo de conflictos tan violentos, lo que aporta el cristianismo, que es radicalmente distinto a las otras religiones, es el perdón. Es decir, aquello que aportó el Señor desde la cruz, que nos donó, que es esa gracia de cancelar la deuda que adquirió otro ser humano cometiendo una ofensa o cometiendo algún acto libre, quizás malo. El cristianismo aporta el perdón que cancela eso, esa deuda que se contrae por esto. El perdón en el Islam es una imperfección en Dios. Por lo tanto, es muy difícil que se logre una solución en todos estos conflictos cuando no existe eso que de algún modo alivia a la realidad que todos tenemos que vivir, que es nuestra propia fragilidad y nuestro propio pecado. Sin el perdón no hay solución de nada. Y esto va de la mano también de la paz, que es un don de Dios. La paz es algo divino que hay que suplicar de rodillas. La paz no es la ausencia de la guerra, porque sufrimientos van a existir siempre. La paz es un don de Dios que exige la colaboración de los individuos. Y nosotros tenemos un modelo que es nuestro Señor Jesucristo,
que es Rey de la paz y único Rey de la paz. Sin esto son vanos los esfuerzos del ser humano. El hombre se cansa en vano si Dios no trabaja primero. Cuando uno llega a Occidente después de haber vivido todos esos años en la guerra y ver tantas víctimas, se encuentra con dos cosas básicamente. Uno es la mediocridad y la decadencia y la indiferencia, y por otra parte una manipulación tan grande de la información. Recuerdo las primeras cosas que leí ya estando en Occidente del conflicto y no tenían nada que ver con lo que nosotros vivimos durante esos casi 4 años de guerra. El rol de distintos protagonistas del conflicto. Cuando se habla, por ejemplo, del gobierno de Siria, cómo se trata de poner ciertos adjetivos que después a las personas le van sonando y les crean una particular imagen, ¿no? Ser dictador, régimen, totalitarismo, etc. Por otra parte, siempre tiene que haber un villano y un superhéroe, y lamentablemente siempre pareciera que nosotros los occidentales somos los superhéroes. Los orientales o los de Extremo Oriente, por ejemplo, acá en el conflicto de Siria, el rol de Rusia se ve como el villano, y para nosotros al menos, los que hemos vivido ahí, han dado un poco de respiro a toda la situación. O cuando se habla acá en Occidente de la oposición moderada, cuando yo no he visto ninguna moderación durante estos años de guerra. Son ellos los que han bombardeado las zonas donde nosotros estábamos, donde se ubicaban nuestras iglesias. Obviamente, estamos, insisto, viviendo en un mundo árabe musulmán, por lo tanto la Sharia, que tiene su base en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se corrobora en las acciones que después va a hacer los gobiernos de turno, en este caso el gobierno del presidente Bashar el-Assad. Esto no significa canonizar ninguna de las partes, significa evidenciar la ideología, los prejuicios que nosotros los occidentales tenemos a la zona del Medio Oriente. Los cristianos se han visto protegidos por el sistema secular de gobierno del presidente Bashar el-Assad. Pero no es una elección política. Están tratando de ponerse bajo el amparo de algo que al menos no impone la Sharia, la ley islámica, que es lo que, por ejemplo, estos grupos asesinos que han cometido el genocidio con los cristianos hacen. El cristiano entonces de Medio Oriente trata de vivir su vida cristiana lo más libre posible. Cuando los cristianos en la historia han estado bajo el califato, han sido casi exterminados. Por lo tanto, cuando un gobierno secular como es el gobierno de Siria, les ayuda a vivir su fe de algún modo, obviamente ellos tratan de vivir bajo esa protección. No significa que tampoco se cometan excesos en contra de los cristianos, pero al menos se puede vivir una mínima parte la vida de fe. Siempre el cristianismo tiene dificultades en el Medio Oriente, incluso en Tierra Santa, en donde muchas veces el sistema de gobierno también israelí hace la vida casi imposible al desarrollo de las actividades propias de nuestra fe. Por lo tanto, el cristiano que trata de vivir su vida de iglesia en Medio Oriente lo hace sabiendo que va a tener que estar siempre en el medio de dos extremos. Por lo tanto, quizás para nosotros occidentales sería muy apropiado el tratar de entender los conflictos no con nuestros prejuicios ni estructuras de pensamiento
artificiales, sino que tratar de entender qué es y quién es el cristiano de Medio Oriente o el musulmán en Medio Oriente o el judío en Medio Oriente. Hay diversas causas que originan el conflicto. Nosotros hablamos de las causas geopolíticas. Podríamos identificar ciertos sectores de países, de grandes potencias, pero no se reducen a estas causas. El factor religioso es muy importante, es determinante. Los factores o las causas geopolíticas, uno podría pensar quizás en la pobreza, quizás en la desigualdad. Pero cuando yo llegué a Siria, esos dos aspectos no los vi. Sí, es cierto, hay pobreza, pero no es razón para crear un conflicto en donde se han perdido tantas vidas humanas y donde se ha destruido absolutamente un país. Por lo tanto, me da que pensar que pueden ser causas artificiales. Es un conflicto artificial. El pueblo sirio, aunque obviamente en todo sistema político hay corrupción, hay fragilidad, hay pecado, hay malas decisiones, hay extremos. Sin embargo, vivía bien el pueblo sirio. Había una buena economía en Alepo. Es una de las ciudades más ricas. Es una de las ciudades más prósperas, con una cultura milenaria. Era centro arqueológico. Vivía muy bien. Y sin embargo, insisten en el occidente de hablar de que el pueblo sirio sale a las calles para pedir la democracia. La democracia en el Islam también es un concepto extraño, porque Dios es poder y autoridad que determina el destino de los hombres, en donde no hay libertad. ¿De qué democracia podemos hablar en un sistema así? Por lo tanto, el origen del conflicto tiene estas causas, pero no se agota en ello. Después hay muchos intereses, obviamente, económicos. Habría que pensar, creo que el sentido común nos habla de países del Golfo, de Arabia Saudita, los nuevos ricos o los ricos de siempre. Por otra parte, nuestro occidente, que usufructúa incansablemente de estos lugares e interviene exportando incluso ideas nuestras que no sirven en todas las culturas. Y creo que también, en vez de aportar lo que son nuestros propios principios y valores que nacen del cristianismo, tratamos de imponer sistemas que se sabe que no funcionan, que no han funcionado ni siquiera acá en Occidente. Según el Islam, quien quiere ser buen musulmán tiene que seguir las enseñanzas del Corán y el ejemplo de Mahoma. Cuando uno lee el Corán, hay muchos versos que son pacíficos. Sin embargo, están abrogados, están cancelados por los versos que son los más violentos. En el último verso del Corán que ellos consideran revelado, se habla de la decapitación de los infieles, que somos básicamente los cristianos en Medio Oriente, y muy pocas minorías, o aquellos musulmanes que en realidad no viven en Islam, que acá en Occidente son llamados moderados. Y la otra fuente es, como dije, la vida de Mahoma. El musulmán que quiera ser buen musulmán tiene que imitar a Mahoma. Insisto, cuando uno estudia los textos de las fuentes islámicas, se da cuenta que la vida de Mahoma está llena de ejemplos de violencia. Es fácil comparar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
que murió en la cruz por amor y por perdón, y lo que hizo Mahoma. Obviamente esto es políticamente incorrecto, pero es la verdad para quien es serio en el estudio del Islam. Por lo tanto, cuando uno ve en distintos puntos de Medio Oriente, a lo largo de la historia y también hoy en día, que los infieles son decapitados, enterrados vivos, cuando uno ve que son perseguidos de los modos más violentos y asesinados de los modos más horrendos, las mujeres, especialmente las niñas, en su primera juventud, son secuestradas, abusadas de 10 a 15 veces al día. Cuando son utilizadas como objetos y después vendidas a los grandes mercados de prostitución en el Medio Oriente y en Europa, por ejemplo, lo que uno está viendo en realidad es a aquellos que están tratando de hacer lo que les pide el Corán e imitando a Mahoma en su vida, tal y cual como uno puede encontrar en autores serios y leyendo con simpleza y recta intención los textos históricos. Es lamentable que no se entienda lo que es la religión como un factor importantísimo en todos estos conflictos. Se reduce el conflicto de Medio Oriente a causas geopolítico-económicas, y es cierto, hay mucho de eso, hay muchos intereses. Sin embargo, no se puede dejar la religión de lado. En Medio Oriente, el ser humano es religioso, así como es político, económico, etc. Por lo tanto, la religión, y en este caso en el Islam o en el cristianismo, el hombre creyente es el que va construyendo la historia de sus pueblos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que analizar el conflicto y tratar de buscar las soluciones, es necesario también buscar en la religión una de las causas principales del conflicto. Cuando uno hace un análisis sincero y serio de la situación en el Medio Oriente y de la coexistencia entre las religiones, uno se da cuenta que el problema tan difícil entre musulmanes y cristianos no es actual solamente, no es algo nuevo, no es algo provocado solamente por causas contingentes. Hay 1400 años de dificultades y hay un modo de obrar que se verifica en distintas escuelas del Islam, en distintas divisiones del Islam. Lo que hoy en día nosotros conocemos como el Estado Islámico es una continuación que nació desde el inicio. No es algo nuevo. Está arraigado en las fuentes históricas del Islam. Cuando uno lee los textos de enseñanza en las escuelas en el mundo árabe, musulmán, muchas de las batallas, de las más sangrientas, son las grandes epopeyas de la expansión del Islam. Por lo tanto, el uso de los modos que nosotros vemos en el Estado Islámico, crucifixiones, decapitaciones, no son una excepción. Si uno lee honestamente el Corán y estudia honestamente las fuentes, se va a dar cuenta que hay una continuidad y que no hay nada nuevo. Los mismos modos de obrar los vemos a través del tiempo desde Asia a Europa, desde África a Medio Oriente. Distintas culturas, distintos países, distintos tipos de personas. Sin embargo, hay un modo de obrar en contra del cristianismo o de otras minorías que
que se puede descubrir en el tiempo. A nosotros nos llaman infieles, o a veces dejan inscripciones que nos llaman los perros. Y eso es porque en el Islam también todo aquel que no es musulmán, como dicen los textos coránicos, va al infierno. Y por lo tanto, habían momentos en la historia que se les ofrecía la conversión a estos pueblos, a cristianos, otras minorías, al Islam. Pero en el caso del cristianismo, como ellos saben que los cristianos se mantienen fieles a Jesucristo porque Cristo ha sido fiel a ellos primero, ellos ya no ofrecen esa posibilidad. Muchos pueblos durante todo este tiempo de guerra e incluso también en los otros momentos históricos del califato han entrado asesinando directamente a los cristianos. Quizás es algo desconocido en el mundo occidental. Habría que poner más interés en conocerlo, en saberlo. Las condiciones de Omar es uno de los califatos que describe detalladamente el modo de obrar de un califato respecto de los cristianos o de otras minorías, como se dice ahora. El Estado Islámico y los otros grupos de musulmanes que tratan de aplicar el Corán y la vida de Mahoma literalmente se basan también en estas condiciones de Omar. Por lo tanto, cuando uno escucha en las noticias o en los medios de comunicación que informan esto como una excepción, en realidad es falta de rigor científico, es falta de precisión histórica, porque esto se ha visto de este modo durante siglos. Las condiciones de Omar, por ejemplo, hablan de pagar la jizya, que es un impuesto a aquellos que están bajo un califato o bajo un estado islámico o bajo un país cuya constitución se basa en la Sharia, que es la ley islámica. Los cristianos o las minorías que viven en estos regímenes, en estos estados, ellos se dicen de segunda clase, pero en realidad ni siquiera es un ciudadano de segunda clase. Los ciudadanos de segunda clase serían los dhimmis, así son llamados. También no tenemos derecho nosotros los cristianos a arreglar nuestras iglesias, ni menos a construirlas. El mufti de Arabia Saudita hace un tiempo atrás dijo directamente que había que destruir las iglesias que se encontraban en esa zona, pedir la refacción o el arreglo de las que ya existían. Esto ya se encuentra en esas condiciones de Omar. Y también como digo, se verifica en la historia en los distintos califatos, de lo cual ISIS es una continuación. Los cristianos en la zona de Siria han tenido que tomar una decisión muy difícil y en conciencia. Para ellos es muy difícil dejar Siria o la Tierra Santa, porque saben que es la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un tema de conciencia. Obviamente hay familias que tienen que tomar la decisión de irse. Es muy difícil y lo hacen. Algunos, a pesar de que es muy riesgoso, tratan de irse. Y muchos han sido asesinados en los caminos. Los que han llegado van inmediatamente a pedir ayuda a la iglesia o a los otros cristianos. Hay muy pocos cristianos que van a campos de refugiados. Al menos yo no me he encontrado con ninguno. Y cuando, como me lo han dicho familias de nuestra misma parroquia,
cuando han tenido que acudir ya por extrema necesidad a organismos internacionales para ayuda, muchas veces son rechazados. Vienen a Europa, a un continente cristiano, y son los que menos derecho y ayuda tienen. He podido conversar con familias en distintos puntos de Europa, incluso en América, en Estados Unidos y en Canadá, y me hablan de terribles vejaciones y violencia que sufren en estos sitios donde ellos esperan encontrar ayuda porque lo han perdido absolutamente todo. Incluso hay algunos que han tenido que volver a Siria, aun cuando en muchas ciudades está absolutamente todo destruido. Los cristianos básicamente se encontraban en el norte y obviamente para nosotros los occidentales eso no significa nada, pero por ejemplo sí para los grupos extremistas o para el mismo Estado Islámico, ellos entraron por el norte porque sabían que ahí estaban los cristianos y han arrasado con los pueblos. Entonces por eso los cristianos han tenido que irse donde puedan y han optado por encontrar en la iglesia el único refugio. La iglesia es la que ha tenido que muchas veces construir campos de refugiados. No son las organizaciones internacionales. Pero obviamente todo esto es tan grave que los recursos en absoluto alcanzan y esperan de la iglesia occidental, el ayuda. En todos estos años de misión en Medio Oriente, con este privilegio de vivir en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, yo he aprendido dos cosas. La primera es más reciente, lo que he visto en los cristianos mártires. Hay una frase de la carta a los Hebreos que creo que ilustra esto. Los cristianos, ¿qué hacen delante del martirio? Delante del sufrimiento, delante del horror y del terror. Miran fijamente a Jesucristo, que es autor de la fe y el que la lleva a la perfección. Es el modelo, es el norte, es aquel que murió primero, el fiel, el testigo fiel. Y por lo tanto, el cristiano mira a Jesucristo y lo mira siempre y sabe que es lo único que lo sostiene. Y la segunda cosa que aprendí es a dar gracias. Después de haber vivido 4 largos años de guerra, uno da gracias por todo, absolutamente por todo. El don de la vida, la fe, el agua, la electricidad, la paz, el silencio, el poder rezar, el poder encontrarse con los seres queridos, el poder tener a los seres queridos. Y los cristianos dan gracias por todo. Jamás he encontrado en estos años un cristiano que se queje con Dios, que le eche la culpa de todo el horror que está viviendo. Al contrario, cuentan las historias más terribles y sin embargo al final te dicen Nushkur Allah, gracias a Dios. Aprendí a dar gracias a Dios y eso me llenó mi sacerdocio. Y lo digo siempre, aprendí a ser sacerdote en Siria. Han sido los años más felices de mi vida.